Shalom, bienvenidos a todos quienes se conectan cada semana a nuestro enlace de Zoom para que podamos abrir la escritura y en este caso abrir el libro de Apocalipsis y poder aprender de la palabra del Eterno, pero también a quienes nos ven posteriormente, quienes ven este video, también les deseamos Shalom en sus vidas, eh, nuestro gran aprecio y también que podamos seguir aportando con la ayuda del Eterno. Con la ayuda del Eterno, Él es quien provee todas las cosas. Vamos a iniciar esta mañana con Apocalipsis 13, la segunda parte, no sin antes leer nuestro texto, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a iniciar, voy a proyectar aquí la pantalla para que continuemos en donde quedamos en el capítulo 13, versículo 11. Quiero que nos vayamos versículo 11, Apocalipsis 13. Ya vimos que había una primera bestia en Apocalipsis 13, vimos las características. Hoy vamos a ver algunas más de esta primera bestia porque aparecen en el resto del capítulo, pero aparece aquí otra segunda bestia a partir del versículo 11. Y por eso hemos titulado este tema, parecía cordero, pero hablaba como dragón, la segunda bestia y el engaño final. Aquí vamos a hacer un marco hermenéutico. Este estudio se basa en la escritura como autoridad final. Se utilizan fuentes extrabíblicas que la misma Torá nombra, como el libro de Enoch, el de Yasser, pero solo como literatura de contexto, nunca como base doctrinal independiente. También ahí hicimos un análisis del griego y del hebreo para confirmar y ampliar lo revelado en el texto. Tomamos apuntes de nuestro hermano Jairo Torres aquí presente, algunos apuntes propios y utilizamos en pantalla los textos en la nueva versión internacional. No están completos por derechos de autor. En mis manos tengo también Reina Valera para complementar los textos que vamos a ver aquí. Bienvenidos a todos. Iniciamos con versículo 11 del capítulo 13. Luego vi surgir de la tierra otra bestia, dice Juan. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Muy interesante esta bestia que en este caso surge de la tierra. Juan no la ve que surge del mar como la primera bestia. Ya vimos, según Apocalipsis 17:15, que el mar son pueblos y naciones. Es decir, que la primera bestia que identificamos como el antimesías, que es una mezcla, una coalición eh, de reinos, nace entre naciones que están agitadas, nace de las naciones, conserva algo de los imperios anteriores, ya lo vimos allí, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, eh, tiene siete cabezas que allí las vimos como Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, un imperio posterior que es también el octavo, que identificamos posiblemente como el imperio otomano, todo apunta hacia allí, que puede volverse a levantar, y con 10 reyes que reinarán con la bestia al final del tiempo, que son esos 10 cuernos. Pero esta segunda bestia nace de la tierra. Ahora, la tierra, de acuerdo a la escritura, nos habla de un territorio organizado, de estabilidad, de una religión establecida. Ese es el contexto cuando se habla de la tierra en la escritura, de un territorio organizado, de algo que ha sido despejado, como lo hizo el Eterno en la creación. Se habla de estabilidad y de religión establecida. Por ejemplo, en Zacarías 1:10, cuando habla de los cuatro vientos o los cuatro ruach o espíritus, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer toda la tierra. Es un territorio organizado. La segunda bestia surge entonces de un contexto interno, estructurado, no del caos de las naciones. Eso es muy interesante. Representa un poder, como lo vamos a ver, religioso, ideológico, no militar.
esta segunda bestia surge con el propósito de engañar. Así que las interpretaciones que se dan de esta bestia de que es un poder militar o político no son correctas desde nuestro estudio, porque la bestia, como lo vamos a ver, tiene un poder religioso. Su objetivo es engañar a los habitantes de la tierra para que adoren la primera bestia y generar esa imagen de la bestia. Así que aquí vemos lo que llamamos y lo que la escritura llama en Apocalipsis 19 el famoso falso profeta. Estamos frente a un falso profeta que aparece después de la primera bestia y que lo va a acompañar hasta el fin del tiempo, porque dice la escritura que tanto el antimesías, que es la primera bestia, como la segunda, que es este falso profeta, serán eliminados por el mismo Yeshua. Él es el que los va a eliminar cuando regrese por segunda vez. Ahora, aquí aparece en Apocalipsis 13 que el versículo 11 que tenía dos cuernos como de cordero, pero voz como dragón. Muy interesante, ya identificamos al dragón en el capítulo 12. Dice la escritura, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Hasatán. Así que el dragón es quien eh, le da su voz a este aparente cordero, así como le da autoridad a la primera bestia, al antimesías, también es la voz de esta segunda bestia. Así que podemos ver allí, Juan ve una bestia de cuernos como de cordero, es decir, aquí tiene una apariencia mesiánica. Sabemos que por excelencia el cordero, como lo llama Juan en su primer capítulo del libro, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una representación del Mesías, Yeshua, el Cordero. Lo vimos también en la escena de la adoración celestial, el Cordero que ha sido inmolado por la raza humana. Así que esta segunda bestia tiene una apariencia mesiánica, viene en son de paz, por eso trae un lenguaje de paz, un lenguaje moral. O sea, aparentemente eh, viene con un mensaje eh, em, y una apariencia mesiánica, pero habla como dragón, es decir, cuando abre su boca, allí está detrás el enemigo, Hasatán, cuyo objetivo de esta bestia es generar engaño y acusación. En Apocalipsis 12:9 nos dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Hasatán, ya lo vimos. Esto es justo antes de los 3 años y medio finales de la tierra, y aquí viene la característica, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que claramente esta es la voz del engañador. La segunda bestia es la voz del engañador. Imita al Mesías, pero habla con autoridad satánica. Y quizás el texto más importante para el tema de hoy está en Mateo 7:15 cuando Yeshua les dice en el Sermón del Monte a quienes estaban allí, dice, tengan cuidado o guardaos, dice él, de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, dice Mateo 7:15, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí claramente Yeshua está haciendo una descripción de lo que será esta segunda bestia, que por, por dentro son los rapaces, pero vienen vestidos de ovejas. Claramente, esta segunda bestia viene vestida de oveja, pero por dentro es un dragón sin lugar a dudas. El siguiente versículo, el versículo 12 de Apocalipsis 13, nos habla de que esta segunda bestia ejerce fíjense, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, tiene toda la autoridad para ejercer en presencia de la primera bestia, que ya la vimos anteriormente, con todas sus características políticas allí presentes. Esta segunda bestia ejerce, es decir, funciona como un brazo religioso y propagandístico. Muy interesante. Este va a ser el enlace
para poder atraer a los habitantes de la tierra a que adoren a la primera bestia. La segunda bestia, que en realidad es un dragón vestido de oveja, es la que va a engañar al mundo entero para que todos adoren al antimesías, a la primera bestia. Daniel 7:25. Vamos a leerlo, vamos a estar viendo bastante Daniel, como es normal al estudiar Apocalipsis. Dice la escritura, hablando del cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo, es los mismos 3 años y medio. Aquí vemos que va a oprimir a los santos y cambiar los tiempos y las leyes, es decir, hace que el mundo adore políticamente a este sistema y pensará, como ya ha pasado en otras ocasiones, en la época de los macabeos, cuando los griegos oprimieron, intentaron cambiar también los tiempos y las leyes. En Roma papal también hace lo mismo, cambia los tiempos y las leyes. Bueno, aquí vemos una antesala de lo que también sucederá, donde este sistema intentará cambiar los tiempos y las leyes para que el mundo adore políticamente el sistema. Es decir, eliminar la Torá de la vida diaria. Apreciados, eso ha venido sucediendo a través de la historia y en nuestro mundo occidental, inclusive dentro del cristianismo, poco se habla de ir a la Torá, que realmente es la diferencia, lo que nos hace diferentes eh, del resto del mundo, donde el Eterno nos da la instrucción de vida. Muy bien, este sistema trata de eliminar, de que eso ya está anticuado, de que no hay que obedecerlo y eso se escucha, por supuesto, también en nuestro ámbito cristiano. Así que es parte del engaño que este sistema desea hacer. También dice que eh, el versículo 12 de Apocalipsis 13, la segunda parte, dice que esta bestia que ejerce la autoridad de la primera bestia, hablando de la primera bestia, dice que tiene una herida mortal que ha sido sanada. Así que esta primera bestia, en sus 7 cabezas, en una de ellas ha recibido una herida mortal que ha sido sanada. Así que eso es una característica interesante de este antimesías que claramente Apocalipsis 17 lo va a ampliar diciendo que efectivamente el séptimo es también el octavo. Así que hubo una herida. El, el séptimo va a tener una herida de muerte y después va a ejercer por un poco de tiempo, por 3 años y medio. Vamos a leerlo. Apocalipsis 17. Los versículos 10 al 11 dice, y son 7 reyes, dice Juan aquí en el capítulo 17, 7 reyes, 5 de ellos han caído, ya los vimos, 5 de ellos han caído. Uno es, ya vimos, Juan cuando escribe, Roma es el que está ejerciendo, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11 es el clave. La bestia que era, es decir, la característica clave del antimesías no es Roma. Y lo está diciendo aquí Juan. La bestia que era, dice, y no es. Aquí claramente el Eterno le está diciendo a Juan que no es Roma, sino que tiene características de uno que ya fue, de los 5 que ya fue. Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia o Grecia. Dice, es también el octavo y es de entre los 7 y van a la perdición. Quiere decir que la bestia, la que tuvo la herida de muerte, tiene las características de uno de los reinos que ya fue en el pasado, que no es, dice el versículo 11, y que será el séptimo y también el octavo. Claramente aquí está dando unas características eh, Apocalipsis 17:11 de ese característica del antimesías.
y lo podemos también comparar con las características de Daniel 7 del cuerno pequeño. Aquí concluimos que la cabeza restaurada lidera ideológicamente. Una de estas 7 cabezas que tiene la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, que no era en el tiempo de Juan, o sea, no es Roma, pero que será también el séptimo y el octavo, es la que va a liderar ideológicamente este sistema de anti-Mesías. Y aquí tenemos una característica, una posible hipótesis histórica, y es el Imperio Otomano o el establecimiento de un califato que no era en el tiempo de Juan. El califato existió años después, el Imperio Otomano, que recibió una herida de muerte. En 1922 al 24 recibió una herida. Oficialmente se acaba el Imperio Otomano y nace lo que es hoy el país de Turquía oficialmente, pero que también vemos históricamente y lo que está ocurriendo hoy en día, que se apunta a que esta ideología que cada vez crece más en toda Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países. eh, de hecho, ya firmaron una junta de paz con Trump, cada vez tengan más poder en el mundo. Vamos a ver un poco acerca de estas opciones de esa cabeza de herida mortal, que es la que va a liderar eh, eh, ese imperio antimesías. Lo primero es la Roma imperial, que es una de las características, pero ya vimos que de acuerdo a Apocalipsis 17:11 es claramente el Eterno le dice que no es, porque es la bestia que era y no es, y Juan escribe durante este periodo aunque Roma imperial dominó el mundo bíblico, tuvo una extensión con la Roma papal que hizo características muy interesantes como cambiar los tiempos y la ley, pero este sistema no revive o no revivió como imperio único. Tampoco hay una continuidad histórica sin herida clara, como lo muestra Apocalipsis 13. Otra opción es Babilonia, que tiene un arquetipo profético y que se menciona en Apocalipsis 17, pero fue destruida definitivamente. Lo habla Isaías en los capítulos 13 y 14. Sabemos que Medo-Persia, año 538 aproximadamente, destruye Babilonia y además que no cumple Babilonia con la que era, no es y volverá históricamente. Tampoco, al igual que Roma, cumplen. El Imperio Otomano o un califato tiene la característica que también gobernó en Jerusalén, como las dos anteriores, como todos los 7 imperios que nombra Apocalipsis 17, todos gobernaron Jerusalén. Cayó formalmente en 1922, ya venía y se le conocía como el hombre enfermo en en el siglo pasado, ya se le conocía como el hombre enfermo, estaba a punto de caer ese imperio y cae finalmente cuando las naciones, Gran Bretaña y demás, se apoderan de estos territorios y nace en su lugar lo que conocemos hoy como Turquía. Hoy existe expectativa de restauración islámica, la vemos avanzando a nivel mundial. Además, es la opción más coherente con Apocalipsis 17. Quiere decir que este imperio, que es el séptimo y que estamos colocando como una opción más probable de esa herida que fue sanada, de esa cabeza que fue sanada, tiene características de un imperio que ya había existido antes de Juan, de acuerdo a la característica de la bestia que era, que no es y que será. Quiere decir que este imperio otomano tiene características de un reino que había existido antes de Roma del Imperio Séptimo, que ya existió, el Imperio Otomano ya existió y ya se extinguió, duró aproximadamente 600, poco más de 600 años eh, en la Tierra y que será en el posterior. Para ello, vamos a irnos a Daniel capítulo 8. Acompáñeme en sus Biblias. En estos 20 minutos vamos a ver acerca del origen del antimesías. ¿Dónde puede estar esa cabeza que tuvo una herida de muerte de las 7 cabezas, pero es restaurada como el séptimo y también el octavo reino? Voy a leerlo y vamos a ir haciendo énfasis en cada uno de los puntos importantes. En el año tercero del reinado del rey Belsasar,
aquí escribe Daniel, en la época todavía babilónica, antes de Medo-Persia. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que se me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. La vi pues en la visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos, dice aquí Daniel, aquí arranca a decir, vi un carnero. Aquí tenemos el carnero en la parte izquierda, eh, que tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, dice, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Así que Juan ve un carnero con dos cuernos, uno más grande que el otro, muy similar a Daniel 2, que de un costado se alzaba más que del otro. Recordemos que este imperio, que reconocemos como Medo-Persia, era una fusión de los medos y los persas, pero los persas siempre fueron más poderosos que los medos. Por eso, en la visión siempre se ve un costado más alto o en esta del capítulo 8 un cuerno más alto. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, al occidente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Era muy poderoso. Los persas fueron muy poderosos en la historia. Ningún ejército, que era de millones, podía hacerle frente a Persia. Mientras yo consideraba esto, versículo 5, venía un macho cabrío. Aquí tenemos el macho cabrío que tiene una característica. Venía del poniente, venía del occidente. Recordemos que Persia nace en lo que hoy es Irán, de allí, ese es el territorio original de Persia, y se expandió hacia el occidente. Del occidente, de ese extremo, viene esta otra bestia, un macho cabrío que venía sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, muy veloz, así como el leopardo con cuatro alas de la visión de Daniel 7, muy veloz, que sabemos que representa a Grecia. Grecia fue un reino muy veloz y en su cabeza un hombre que el Eterno mismo puso, ya lo vimos, Alejandro Magno, que arrasó en poco tiempo y conquistó gran parte del Medio Oriente, lo conquistó para sí. Dice, venía sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, aquel que identificamos como Alejandro Magno, que era un cuerno muy poderoso, un rey muy poderoso. Recordemos que los cuernos, la principal significado en la escritura son reyes. Así que aquí tenía un rey muy poderoso que identificamos como Alejandro Magno. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró, dice la escritura, con sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, o sea, el macho cabrío derriba al carnero y lo hirió. em, y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Así que el macho cabrío, así como Grecia, llegó velozmente y acabó con Persia, con los medos y los persias. Eso se sucedió año 331 antes de nuestra era. El macho cabrío, este macho cabrío, después de derrotar al carnero, se engrandeció en sobremanera. Fue un reino muy grande. Grecia fue un reino muy poderoso. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, dice la escritura, que fue quebrado. Este cuerno, notable entre sus ojos, fue quebrado. De hecho, Alejandro Magno muere muy joven, un poco después de los 30 años, muere repentinamente, y eso fue un golpe muy fuerte para Grecia, la muerte de Alejandro Magno. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos, como vemos en la figura de la derecha. Nacen cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos. Quiere decir que el imperio griego fue, después de ese gran Alejandro que tuvo como emperador, nacen cuatro imperios. De hecho, el reino se divide en sus cuatro generales, ya los vamos a ver, y cada uno se reparte una parte del imperio griego. Aquí empieza la decadencia de ese gran imperio griego, pero conservando toda la fuerza que tenía inicialmente.
De uno de ellos, dice la escritura, salió un cuerno pequeño que creció mucho. Aquí lo vemos que hay un cuerno que crece mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Al sur, al oriente y la tierra gloriosa. Quiere decir que de los cuatro reyes, uno de ellos fue mucho más poderoso y gobernó, dice la escritura, la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es la tierra de Israel. Quiere decir que después de que se repartieron el reino que reinó sobre Israel de aquel momento fue el más grande de los cuatro reyes eh, que se habían repartido el anterior reino griego. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aquí hay una característica satánica detrás de este cuerno, la misma característica que aparece en Apocalipsis 12:4 con Hasatán. eh, es una característica muy conectada con Hasatán. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Esto sucedió en la época del Imperio griego, exactamente cuando los macabeos estaban, los levitas macabeos estaban en Israel. Vino aquel gran poderoso rey y acabó con el continuo, ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de Hanukkah, por eso tuvo que Israel levantarse, estos macabeos levantarse en armas, libertarse de este imperio greco-sirio que gobernaba en aquel momento y poder restaurar el templo. De allí viene la fiesta de Hanukkah. Aquí nos está hablando precisamente de ese momento en que fue eh, quitado el continuo sacrificio del templo. A causa de la prevaricación le fue entregado al ejército, junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad en cuanto quiso y prosperó. Entonces vemos aquí a un cuerno que nace entre los cuatro que se reparten la tierra y crece mucho hacia la tierra gloriosa. Aquí vemos a ese famoso rey greco-sirio que reinaba en aquel momento y que quería gobernar a todas las naciones, a Egipto, lo que hoy es Turquía, la parte de Asiria, Israel, todo el Medio Oriente quería gobernar y no se quedó por fuera Israel porque fue y quitó el continuo sacrificio porque quería cambiar los tiempos y las leyes. Claramente, claramente este rey greco-sirio de aquel momento es un tipo muy cercano al antimesías que nos muestra Apocalipsis capítulo 13. Así que la escritura en Daniel 8, como vemos, eh, eh, también en Daniel 11 y en Ezequiel 38, nos muestra un rey. Aquí vemos en el mapa de la derecha el reino que fue repartido. En esos cuatro reinos estamos viendo uno de los reinos, que fue el reino Seleucida. El reino Seleucida gobernó lo que hoy conocemos como la parte de Turquía, todo la media luna fértil, es decir, lo que es Israel, Jordania, Siria, eh, eh, todo lo que hoy conocemos como Irak, Irán, estos países, fue un reino muy fuerte, fue el reino, el cuerno más grande. Los otros tres reyes se repartieron tierras ya más pequeñas, pero la parte más importante, dijo Daniel 8, la tierra gloriosa creció mucho al sur y al oriente, fue el imperio Seleucida, que salió de Grecia precisamente. Ahora, en Daniel 11 nos habla del rey del norte. Claramente, las características que nos habla Daniel 11, que lo veremos cuando lleguemos a esa parte de la guerra de Gog y Magog, ese rey del norte tiene características también de antimesías. Quiere decir que la bestia Apocalipsis 13 tiene las características de este cuerno notable que gobernó en aquel momento en los Seleucidas la tierra gloriosa. Quiere decir que es muy probable que de este territorio nazca ese séptimo imperio que Juan no ha visto en aquel momento. La bestia que era
que claramente las características son de este imperio greco-sirio que ya había pasado antes que Juan y que iba a ser en un futuro eh, el famoso imperio otomano que saldría de este territorio, lo que hoy conocemos como Turquía, que gobernó precisamente toda la región. Aquí lo vemos en el mapa anterior, aquí en el fondo vemos todo el reinado, todo lo que gobernó el imperio otomano, todo lo que es Grecia, los Balcanes, Bulgaria, Serbia, Croacia, la parte de Turquía, aquí del Mar Caspio, la parte occidental del Mar Caspio, Irak, el Medio Oriente, incluyendo Israel, Egipto y la parte norte de África. Es un reino que se levantó precisamente en el mismo lugar donde los Seleucidas, de acuerdo a la profecía, ya habían estado. Quiere decir que esa bestia que era que está hablando acerca del imperio Seleucida, eh, que viene precisamente de los griegos, que ya había pasado cuando Juan escribe, y que fue también el séptimo, que identificamos como el imperio otomano, es aquel que también será. Y aquí hay una antesala. Estos lugares de Mesec y Tubal y Togarmag, la tierra de Magog, son lugares que todos apuntan a lo que hoy es Turquía y que claramente Ezequiel 38 nos habla de que es el rey del norte que vendrá a pelear contra Israel justo antes de la venida del Eterno. Estamos hablando de la guerra eh, que habla Apocalipsis justo antes de la venida del Mesías, cuando habla de que fueron reunidos en el lugar que se llama Armagedón. De esta tierra saldrá un ejército, de esta tierra del norte saldrá un ejército que va a pelear contra Israel. Lo veremos cuando lleguemos a Apocalipsis 16 acerca de esta guerra. Pero claramente estamos viendo características de un imperio que ya tuvo características de antimesías, quitó el continuo, eh, reinó en Jerusalén, que también tiene características que a Ezequiel 38 y Daniel 11 nos muestran del antimesías. Estamos frente a un posible resurgimiento del Imperio Otomano, que será la cabeza que tuvo herida de muerte y fue restaurada, y que será de entre las siete cabezas la que liderará ideológicamente este nuevo orden mundial. Bueno, eso nos muestra la escritura. Mientras tanto, volvamos a la segunda bestia. La segunda bestia, dice la escritura, Apocalipsis 13:13, hacía grandes señales, la que tiene cuernos de cordero, pero es un dragón, incluso de hacer descender fuego a la tierra. Recordemos que es el Eterno en que en varias ocasiones, cuando se inaugura el primer santuario, en el primer año, perdón, el primer día del segundo año de la salida de Egipto, hace descender fuego del cielo sobre el santuario. También cuando Salomón inaugura el templo, ese templo maravilloso que Dios le permitió construir, también descendió fuego del cielo, indicando que ese era agradable. Ese fuego que caía del cielo no se debía dejar apagar. Era el fuego con el cual se mantenía encendido y con el cual se quemaban las ofrendas, los holocaustos y demás que el pueblo traía al templo. Era fuego sagrado, no era un fuego extraño. Aquí nos dice la escritura que este falso profeta, el falso cordero, hace grandes señales, incluso hace descender fuego del cielo. Y uno de los eventos más interesantes de la escritura es cuando desciende fuego en la ocasión del el Carmelo, de la anterior batalla de Armagedón, una batalla espiritual entre Elías como profeta del Señor y los sacerdotes de Baal. Aquí se le va a permitir hacer señales que en ese momento a los sacerdotes de Baal no se les permitió hacer. Aquí sí porque se le va a dar autoridad para engañar. Por eso, si nosotros no estamos conectados con la palabra del Eterno y en oración, no va a ser fácil identificar quién es el verdadero y quién es el falso. Es muy importante permanecer.
estudiando la escritura para poder distinguir, para poder discernir, porque este va a ser un falso profeta muy real, va a engañar al mundo entero. Dice segunda de Tesalonicenses 2:9, hablando del hombre de pecado, eh, Pablo escribe que con toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos. Va a haber un engaño. De hecho, hoy en día, lastimosamente, muchas iglesias hacen de la sanidad todo un show y hacen milagros, inclusive algunos milagros que son engañosos. El Eterno nos pide que que permanezcamos fiel para poder distinguir entre un verdadero profeta y un falso profeta que ha de venir. También aquí vemos una imitación del poder divino, una manipulación espiritual y también, como lo menciona Deuteronomio 13, vamos a leer ese texto de la Torah, Deuteronomio 13 del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Se han levantado muchos profetas, ¿cierto? Aquí nos da una característica para distinguir entre el verdadero y el falso profeta. Y si se cumpliere la señal, el profeta dice, va a suceder algo y se cumple. O prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos. Aquí hay una característica, que el falso profeta invita a adorar a otro Dios diferente. Y aquí eh, este reino, esta cabeza que fue herida, adora a un Dios que se llama Alá, que muchas veces en el mundo cristiano se dice que es el mismo Dios. Eso es un error. No es el mismo Dios. Claramente, Deuteronomio 13:2 dice, cuando aquel te diga, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando. Esto va a ser una prueba para saber si amas a Adonai, como es el primer mandamiento, a amarle con todo el corazón y con toda vuestra alma. Así que la prueba no es el milagro. Lastimosamente, los humanos nos movemos por lo que vemos y vemos que muchas iglesias se llenan por los milagros, pero la prueba no es el milagro, es la fidelidad al Eterno y a la Escritura. Así que será un engaño muy grande sobre toda la tierra. Ahora, a esta bestia se le permite hacer una imagen de la primera bestia, inclusive infundirle aliento, dice el versículo 14, Apocalipsis 13. Ordenó a los habitantes de la tierra que hicieran una imagen. Esto ya sucedió. Nabucodonosor, después de la interpretación de su sueño en el capítulo 2, en el capítulo 3 se ve que él hace una imagen de eh, de esa estatua que él ve, donde se le presentaron también todos los reinos, Babilonia, Medo-Persia, ya lo vimos, Grecia, Roma, el imperio final de los 10 reyes. También se le mostró a Nabucodonosor esa imagen, pero Nabucodonosor lo que hizo fue construir una imagen toda de oro, es decir, diciendo que él iba a ser el rey para siempre, y pidió adoración. Aquí vemos la historia famosa de los amigos de Daniel que no se rinden, que no rinden culto, que no se dejan engañar. Aquí la mayoría fueron engañados y adoraron, otros permanecieron fieles. Jairito tiene un tema muy interesante acerca de esto. Quienes permanecieron fieles a pesar de la prueba del horno, el Eterno les libró con mano poderosa. Es un cuadro que volverá a pasar. Aquí se generará una imagen de la bestia, del antimesías, y se le pedirá a todos que la adoren. Entonces, claramente vemos aquí en la palabra eikon, una representación o un sistema visible en su significado. Con el paralelo de Daniel 3, vemos que es un sistema ideológico institucional. Entonces, hagamos el resumen hasta acá.
Tenemos que al final del tiempo habrá una primera bestia que es el antimesías, que una de sus 7 cabezas, la que fue sanada, muy probablemente un califato, un imperio otomano, será el líder ideológicamente. Y también tendrá a su lado una segunda bestia que parece cordero, pero es un dragón, que es la que hace señales y prodigios mm, para engañar al mundo entero y es la que ordena a los hombres hacer una imagen de adoración. Ahora, también dice Apocalipsis 13:15 que se le permitió dar aliento a la imagen para que esa imagen pudiera promulgar decretos y también perseguir y matar. Así que este falso profeta va a generar un sistema ideológico institucional, un sistema que es el sistema que realmente va a controlar al mundo. Aquí estamos frente al nuevo orden mundial, un sistema que va a hablar, va a legislar, porque dice que la imagen puede hablar, es decir, va a legislar, va a dar leyes y va a generar sentencia. A quien no adore esa imagen le va a dar una sentencia. Inclusive, dice la escritura, que quien no tenga la marca no va a poder comprar ni vender. Así que, mis apreciados, hacemos un resumen en lo que llevamos hasta el día de hoy. Esta segunda bestia surge de la tierra, es decir, es un sistema religioso organizado. No nace de la agitación de pueblos como la primera bestia. Tiene una apariencia de cordero, es decir, imitación mesiánica, pero habla como dragón, tiene autoridad satánica. Legitima a la primera bestia, es decir, le da autoridad a la primera bestia y engaña. Esa es su función principal de este falso profeta que se levantará. Va a engañar con señales religiosas y ordena crear la imagen de la primera bestia. Otorga una pseudovida a la imagen, es decir, va a crear un sistema que sea capaz de ordenar leyes y hacerlas cumplir, de controlar al mundo. Aquí ya entraríamos ya al control del planeta, inclusive en la parte económica. Lo vemos allí. Quien no compra ni vende no puede tener si no tiene la marca, no puede comprar ni vender. Así que controla inclusive económicamente mediante la marca. Impone identidad espiritual falsa. Y aquí lo identificamos como el falso profeta. Entonces, claramente, al final del tiempo, justo después de la guerra de Hasatán y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, que Hasatán es echado fuera del cielo, lo vimos en la quinta trompeta, la estrella que cae del cielo, a Satán se va a levantar sabiendo que tiene poco tiempo, dice Apocalipsis 12, y va a generar esto que vemos aquí. Por un lado, un antimesías, un imperio político compuesto por 7 cabezas, una de ellas prominente ideológicamente, la reconocemos como el Imperio Otomano, y 10 reyes que van a reinar junto con la bestia. Lo veremos en Apocalipsis 17. A su lado va a tener un falso profeta, alguien que con prodigios y señales, con lenguaje de paz, lenguaje moral, va a atraer a miles para que adoren a la bestia, para que le hagan una imagen y va a crear un sistema ideológico de control. Hoy lo vemos. Usted mira países como China. China controla a sus habitantes. De hecho, eh, quien apoye de una manera abierta al gobierno tienen incentivos económicos. Fíjate. Así que este falso profeta va a generar un sistema que va a controlar inclusive económicamente al planeta. Es algo terrible, por eso se le llama la gran tribulación, pero será por poco tiempo. Por poco tiempo. Tiene los días contados este imperio porque dice la escritura en Daniel 2 que el Eterno levantará un imperio, una piedra que golpeará la imagen y la desmenuzará toda. Eh, Todo lo que era antes será eliminado. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, este imperio otomano que ya fue y este sistema de 2 bestias serán desmenuzados. El Eterno levantará un reino que no será jamás destruido. El Eterno desea que confiemos en Él. Y lo vemos en la parashá que acabó de pasar. A pesar de las pruebas de que no hay agua en el camino,
de que el faraón viene detrás, de que no hay pan para comer o que Amalek está a las espaldas tratando de destruirnos, el Eterno quiere que confiemos, que nuestra emuna crezca. Nuestra función es creer en Él, tener confianza en Él y hacer su voluntad. Lo demás el Eterno lo hará. Él nos librará del horno de fuego, como lo hizo con los amigos de Daniel, y lo hará por nosotros. Así como el Eterno le dio fuerza a su pueblo para libertarse de ese imperio seleucida en los días de los macabeos, también a nosotros nos dará las fuerzas y nos libertará de toda opresión. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eh, no haces nada sin revelar tu secreto a los profetas. Y Señor, a pesar de la prueba que ha de venir sobre el mundo, confiamos en ti. Tú eres quien nos da las alas de águila. Tú eres quien nos libra del horno de fuego. Tú eres, Señor, quien cuidas a tu pueblo a través de este desierto de pruebas y nos llevarás a la tierra prometida. Padre, alabamos tu nombre. Pedimos, Señor, que nuestra emuna crezca y que la queja disminuya. Señor, sabiendo que el tiempo que viene será difícil, transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Pedimos, Señor, por aquellos que escuchan este mensaje, danos shalom, bendición y éxito en esta nueva semana. Lo pedimos en Yeshua. Amén y amén. Amén. Próxima semana vamos a ver junto con Jairito la parte final de este capítulo 13 acerca de la marca, del nombre y del número de la bestia. Muy interesante. No dejen de verlo. Bendiciones para todos.